Muy bien, hermanos, ahora en este segundo domingo del mes de febrero, entonces continuamos considerando lo que es la identidad del cristiano, ¿sí? Y estuvimos considerando el anterior domingo que la Biblia dice que en Cristo somos hijos de Dios, ¿no? Somos hijos de Dios en primer lugar. Y como hijos de Dios, pues hermanos, tenemos una identidad que nos pone en un lugar de privilegio, ¿sí? No solamente somos creación de Dios, pero también por la fe en Cristo, dice Juan 1:12, ¿no? Que si le recibimos y creemos en Él, tenemos el derecho a la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y consideramos que eso es un privilegio, pero que también demanda una responsabilidad. Portarme como un hijo de Dios, ¿no es cierto? Entonces eso es importante, hermano, para continuar adelante con lo que es la vida cristiana realmente, ¿sí? Hoy vamos a ampliar un poquito más ese concepto, hablando, hermano, acerca del precio que conlleva el definir nuestra identidad, ¿ya? El precio de nuestra identidad como hijo de Dios, ¿sí? Cuando tenemos definida así nuestra identidad, entonces encontramos, hermano, el verdadero propósito de la vida, ¿sí? El verdadero propósito del por qué yo estoy aquí y qué hago aquí, ¿sí? Mi vida tiene un propósito bien definido al saber que soy un hijo de Dios, ¿ya? En realidad, hermano, el Hijo de Dios está, en primer lugar, para dar gloria a Dios. Gloria a Dios cumpliendo su propósito aquí en la tierra. Y la Biblia dice que yo estoy aquí para ser sal y luz del mundo. Para ser la sal y la luz del mundo. Es decir, para influenciar en este mundo perdido en tinieblas la vida de Dios. Para mostrar a los perdidos con mi vida y con mi testimonio que hay una razón de vivir mucho mejor de la que te ofrece el mundo con sus ofertas atractivas, ¿no? Y apetecidas por la carne, ¿ya? Hay una mejor forma de ver la vida, pero con los ojos, con los lentes de Dios, ¿sí? Con una cosmovisión bíblica. Y la Biblia nos dice, hermano, que nosotros estamos aquí para dar gloria a Dios, siendo sal y luz para este mundo, para marcar la diferencia, hermano, entre los perdidos. Por eso el Señor no nos lleva, aunque estamos en este mundo, dice, no somos del mundo. Estamos en este mundo, hermano, para influenciar con nuestra luz las tinieblas de este mundo. Y para influenciar como la sal, una pizquita de sal, ¿no? En la comida, como da sabor, ¿no? Entonces estamos para eso, hermano, para glorificar a Dios siendo sal y luz de este mundo, ¿ya? Influenciando la vida de Dios en los que nos rodean. Entonces vamos a considerar en esta mañana el ejemplo de personas que han tomado en serio esta identidad y no han estado listos a cambiar su identidad frente a una oferta mundanal. Vamos a mirar, hermano, la valentía de hombres y mujeres de Dios que decidieron pagar el precio de identificarse con Cristo, de identificarse como temerosos de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Daniel, el profeta Daniel, el capítulo 1, para considerar, hermano, aquí la importancia de tener firmes nuestras convicciones de nuestra identidad, ¿ya? Después de los profetas mayores, el último profeta mayor, ¿no? Después de Ezequiel está Daniel. Daniel capítulo 1. En el capítulo 1 de Daniel encontramos la historia de este joven con sus amigos, tres de ellos muy cercanos, ¿ya?
que fueron llevados cautivos a Babilonia. ¿Ya? Esta era una situación muy incómoda, ¿no? No era muy favorable para que él se comporte como un hijo de Dios, digamos, ¿no? En la cautividad, ¿sí? No era un ambiente favorable, ¿sí? Muchos de repente en esa situación podrían blasfemar contra Dios, ¿no? O podrían de repente reclamarle a Dios, ¿no? Quejarse o justificar de alguna manera, ¿no es cierto? El acomodarse a la costumbre de ese pueblo diferente donde estaba yendo. Pero vamos a ver que Daniel y unos amiguitos que tenía marcaron la diferencia, ¿ya? En esta situación incómoda. A ver, leamos. Vamos a leer todo el capítulo, ¿ya? Dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos, note esto, ya, subrayelo, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, con minúscula, ¿no? Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, que llevó cautivo, dice, pero no a cualquiera, sino del linaje real de los príncipes, subraye eso, ¿ya? A esa clase de jóvenes, del linaje real, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, no que levante un dedo, levante una oreja, no, de buen parecer, es decir, atractivos, ¿no? Enseñados en toda sabiduría, bien instruidos, sabios en ciencia, en conocimiento, ¿no? De las artes y la ciencia de ese tiempo. Y también esta otra característica, dice, y de buen entendimiento, y que sean idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, ¿ya? La cultura babilónica. 5. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, miren la instrucción, ¿no? 3 años, para que al fin de los 3 años ellos se presentasen delante del rey. Ahora, entre estos cientos de jóvenes, de repente, ¿no?, estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, les cambió de nombre. Dice que a Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac, y a Azarías le puso Abednego. Bueno, hasta ahí vamos a considerar un poquito la condición en la que se encontraba, hermano, Daniel y sus amigos. No era una situación favorable, ¿no es cierto?, como para que él esté feliz de ser un hijo de Dios, ¿no? Estaba siendo cautivo. Es decir, Dios había entregado a este pueblo, a su pueblo Judá, en manos de una nación pagana, Babilonia, el rey Nabucodonosor, ¿ya? Era como para que estén protestando y reclamando, ¿no es cierto?, y de repente, en cierto sentido, ahí quejándose por lo que Dios había permitido semejante cosa, ¿ya? Pero ahí está, esa era la condición. ¿Cuál es la actitud? ¿Cómo reacciona Daniel? Leamos el versículo 8. Dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ahora sí.
encontramos, hermano, aquí prácticamente en esta decisión que toma este chico. Bueno, decirles de que la edad de Daniel y sus amigos oscilaba entre los 15 y 17 años. No tenía más, no tenía mayoría de edad. ¿Ya? Eran adolescentes. ¿Ya? De 15 a 17 años. Pero ¿qué es lo que notamos en el versículo 8, hermano? Este es el versículo clave de todo el libro. Porque en esto consiste, hermano, el éxito que vemos en la vida de Daniel, en todos los periodos de gobierno que pasó allá en Babilonia. Estuvo sirviendo con Nabucodonosor, con Belsasar, ¿no es cierto? Hasta Ciro, dice. Ya cuando era viejito, de 80 años y más, ¿no? Daniel ahí estuvo también al servicio de Ciro, el persa. ¿Ya? Pero ¿dónde radicó el secreto del éxito en su carrera política, ¿no? De consejero de Daniel? En lo que dice este versículo, hermano. Él dice: propuso en su corazón no contaminarse. Esto nos habla, hermano, del carácter de este joven, ¿sí? La vida interior, sus convicciones. Este chico sabía quién era, sabía en quién había confiado, y aunque la prueba era dura, ¿no? Con lo que estaba viviendo, de ser un esclavo, de ser deportado de su nación y llevado como un trofeo, ¿no? De guerra, ¿no es cierto? Sin embargo, este chico tenía sus convicciones cristianas bien firmes. ¿Ya? Entonces, las decisiones, hermanos, siempre revelan el carácter de una persona. Y en este caso, pues, en el caso de Daniel, vemos que era un chico que fue criado en el temor de Dios, hermano. Y eso habla mucho de los padres. Esto habla mucho del hogar donde se crió este chico. Hermano, siempre impacta la conducta. Yo he sido maestro por casi 20 años, ¿no? Hasta que me acobardaron los muchachos malcriados. No, por otras situaciones dejé los colegios. Pero, hermano, es interesante cómo cada chico es diferente, ¿no? Y su carácter, su conducta, su manera de ser y de relacionarse con los demás, te muestra, hermano, cuál es su condición del hogar de donde viene. Es interesante, ¿no? Entonces, decisiones que uno toma en la vida, especialmente de muchacho, ¿no? Muestran realmente tu ambiente cultural donde te has formado. Y lo primero que aprendemos, pues, en casa, ¿no? Todo lo que son buenos modales, ¿no? Todo lo que es conducta ética, ¿no es cierto? Moral, espiritual, lo traemos de casa. Entonces nos habla, hermano, que fue un chico criado en el temor del Señor y con principios bien definidos en cuanto a su conducta cristiana. Así que él decidió no contaminarse. ¿Por qué? Porque sucede que, aunque era un privilegio ser seleccionado para estar en el palacio y no en las construcciones donde están los esclavos, ¿no? Los conquistados allá, ¿no es cierto? Pero aunque era un privilegio estar entre los seleccionados, sin embargo, por sus convicciones cristianas, por su conciencia de chico temeroso de Dios, él tiene algunas observaciones en cuanto a la comida y el vino de la mesa del rey. En primer lugar, hermanos, la cultura babilónica, antes de servir todos esos alimentos y el vino al rey, eran sacrificados a sus ídolos, a sus dioses, al dios de Nabucodonosor, al dios de Babilonia. Entonces, sacrificaban esos animales, adoraban a ese dios falso, ¿no es cierto? Y toda esa comida entonces la servían. Uno. Otro, entre esa comida había carne, hermano, que a los israelitas, por la ley, a Israel les era prohibido no comer chancho, por ejemplo, no comer conejo, no comer pato, en fin, varias carnes deliciosas y ricas, ¿no?
Pero era un banquete realmente, la mesa del rey. Y esta comida era asignada para estos chicos que estaban en formación para servir en el palacio. Pero chocaba, hermano, con sus convicciones de Daniel, que contrariaba la ley de Jehová, en la que él había sido criado. Y en tercer lugar, hermano, su conciencia, ¿ya? Es decir, chocaba su conciencia, él estaba en su conciencia, aunque no estaba, él podría justificar, ¿no? Y decir, bueno, ya que todos están comiendo esta comida, yo también, bueno, si todos lo hacen, entonces seguiré nomás la corriente, ¿no? Él muy bien podía justificar, participar, ¿no? De esto que chocaba con sus convicciones y con su vida cristiana, ¿no? Con su conciencia. Pero, hermano, todas estas cosas que les he mencionado lo llevan a tomar una decisión. Él dice, propuso en su corazón. No sé si me lo permitirán, no sé qué va a pasar conmigo, pero yo voy a manifestar mi convicción y he tomado la decisión de, como hijo de Dios, ¿no?, identificarme como tal. Soy un hijo de Dios y no estoy de acuerdo con esto, porque contradice mi vida espiritual, mi conciencia. No voy a estar tranquilo, ¿no es cierto?, participando de esta situación. Entonces, esto que era un privilegio para muchos, ¿no?, se ponía en aprieto, ¿no?, Daniel, comiendo esa comida, ¿no es cierto?, que ya les dije por qué. Entonces, aprendemos, hermano, que la vida está llena de decisiones. Daniel propuso, decidió, hermano, ser fiel a Dios y a la ley de Dios, a su palabra. Él decidió ser fiel a Dios y a su palabra, cueste lo que le cueste. Pero él se identificó, ¿no?, como un hijo de Dios que no podía participar de esas ofertas que se les estaba dando. Bueno, para entenderlo un poquito, hermano, y contextualizarlo, sin duda que todos, especialmente los adolescentes en el colegio, en la universidad, los jóvenes, siempre somos tentados, hermano, ¿no?, a seguir la corriente del mundo. Cuando hay ofertas, ¿no?, que van en contra de nuestras convicciones, ¿no?, de nuestra conciencia, de cómo hemos sido formados, ¿no?, en la vida cristiana como hijos de Dios, temerosos de Dios. Esas cosas, hermano, a veces como adolescentes, como jóvenes, para no ser de repente rechazado, para no ser tildado como un santulón, de repente, ¿no?, qué sé yo, cedemos. No, hombre, aquí no está el pastor, ¿no? ¿Qué es una villadita? Dale, ¿no? ¿Qué es una cervecita? ¿Qué es un vasito, no? ¿Qué es una piecita en la fiesta, no? ¿Dónde están los hermanos de tu iglesia? ¿No es verdad? O cosas, hermano, que nosotros que hemos sido formados en el temor del Señor van a chocar contra nuestra cosmovisión bíblica, ¿sí? Y muchos, para no perder de repente la popularidad o entrar en onda con los amigos, ¿no?, podemos ceder, hermano. Y aunque nos sintamos mal, ¿no?, en nuestra conciencia, pero con tal de ser aceptado en el grupo y de tener popularidad, ¿no es cierto?, entonces cedemos, hermano, y actuamos en contra de nuestras convicciones. Y eso no está bien, porque de a poco nos va a ir alejando de esas convicciones, ¿no es cierto? Y cuando acordemos, vamos a ser parte de ellos, haciendo acto común de todas esas actividades pecaminosas que al principio yo las hallaba malas. Ahora ya las acepto. Y es más, participo con ellos, ¿no? Pero Daniel, hermano, nos enseña aquí que no, que es posible, ¿no es cierto?, identificarnos como hijos de Dios, temerosos de Dios, que no estamos listos a actuar en contra de nuestras convicciones.
¿Ya? Y vamos a mirar adelante, el versículo 9 dice: y puso Dios, subraye esto, hermano, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Mire usted, ¿qué quiere decir esto, hermano? Quiere decir que Dios va a respaldar la decisión que tú tomes a favor de Él. Si tú decides ser fiel a Dios, hermano, y no actuar en contra de tus convicciones, Dios te va a respaldar. Dios te va a poner en gracia delante de quien esté al mando, ¿ya? Y te va a favorecer. Hermano, esto yo lo experimenté en el cuartel. Los hermanos de la iglesia allá donde yo servía a mi patria, pensaban que yo no estaba en el cuartel, porque no me fallaba los domingos a la iglesia. Porque el que estaba de turno, aún estando en guardia, hermano, me daban permiso. Porque el oficial sabía dónde yo iba a ir esa mañana. Porque varias veces he llevado a varios oficiales a la iglesia, camaradas, ni se diga, ¿no? Hermano, Dios va a respaldar siempre tu fidelidad. Cuando tú decidas no ceder un milímetro a tus convicciones, Dios la va a respaldar, hermano. Y Dios te va a dar sabiduría. Cómo salir de ese aprieto, de esa situación incómoda, de hacer algo que no va con tu formación cristiana. Mira, dice el versículo 10, por ejemplo: y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza, le dice, ¿no? Pero mire el 11. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba, dice, con tu siervo por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber, en vez de la comida, ¿no?, del rey y del vino. Y le dice: y compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Y haz después como tus siervos según veas. Haz con tus siervos según tú veas, dice, ¿no? Entonces, el 14 dice: consintió pues con ellos en esto y probó con ellos esos 10 días. Y al cabo de los 10 días, escuche esto, hermano, mírenlo ahí, el versículo 15. Dice: y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robustos que el de los otros muchachos, que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevó, ¿qué más quería, no? Se llevaba la comida, dice, ¿no?, de ellos a su casa, y el vino también, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos, versículo 17, Dios les dio, ahí está el resultado. A lo que quiero llegar, hermano, es que Dios te va a dar la sabiduría cómo presentar una alternativa a la oferta que tienes de actuar en contra de tus convicciones. No, gracias, no tenemos un refresquito mejor, no, en vez de la latita, ¿no?, de cerveza. ¿Ah? Yo recuerdo, a ver, los sábados había una actividad entre todos los soldados, todo el batallón, era un fiestón, ¿no?, a bailar y todo lo demás, ¿no? Y el que no bailaba, bueno, era acá sancionado. Pero yo preferí ir a carpir, ir a rozar, ir a hacer un trabajo en el cuartel, que estar ahí haciendo mis payasadas y más cosas, porque me ponía incómodo estar bailando música mundana, ¿no? Entonces, hermano, yo hallé gracia, ¿no?, ante mis oficiales, en la mayoría, ¿no?, que ya, Rodríguez, vaya a carpir, ¿no?, y todo lo demás a alegrarse, ¿no?, con la fiesta. O sea, hay alternativas, hermano, hay alternativas. Podemos nosotros, ¿no?, como aquí, por ejemplo, en vez de eso que contradice mis convicciones cristianas, ¿por qué no hacemos esto? Mejor esto, ¿no?
Dios nos va a dar la sabiduría, hermano. La Biblia dice que somos tentados. Pablo escribe, a ver, en 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13 dice, no nos ha dado Dios ninguna tentación que no sea humana. ¿Ya? Dice, sino que juntamente con la tentación nos da la salida para poder soportar. Dios nos da, hermano, la oportunidad de salir victorioso frente a la tentación. Podemos vencer, hermano, si nosotros queremos. Por eso es importante, hermano, tomar decisiones en la vida. Y por esta decisión que tomó Daniel y sus amigos, hermano, mire versículo 17, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras. Salieron mejor que todito. En el examen, después de los 3 años, a punta de legumbres y agua, ¿no? Fueron más inteligentes que todos. Y fueron contados con los sabios, que fueron consejeros del rey. ¿Se puede imaginar? Y dice ahí al final que Daniel, versículo 21, y continuó Daniel, dice, no solamente con Nabucodonosor, sino hasta el año primero del rey Ciro, el rey persa. Hasta viejito, él siguió en la corte real, siendo uno de los sabios en el imperio, siendo uno de los consejeros reales. Hermano, esto es un gran privilegio. Y todos sabían quién era Daniel. Hermano, lo que tenemos aquí es un gran desafío de identidad. De no perder tu identidad. No importa la circunstancia o el ambiente donde te estás relacionando ahora. Si tú tienes firme tu convicción de identidad cristiana, tú vas a ser cristiano no solamente en la iglesia, el domingo. Todos se van a dar cuenta que tú eres diferente por tus actitudes, por tus acciones, por tus palabras, por tu trato, ¿no es cierto? Por lo responsable. A ver, vamos a mirar los valores cristianos. No, se van a dar cuenta porque eres un hombre de compromiso, ¿no? Un hombre de sacrificio, un hombre ordenado, ¿no? Un hombre disciplinado, ¿no es cierto? Alguien que está listo a renunciar, ¿no es cierto?, a lo que te puede impedir agradar a tu Señor. ¿Sí? Hermanos, cuán importante es que cada uno de nosotros tomemos determinaciones firmes en nuestra vida. Que decidamos identificarnos como lo que somos, donde sea que estemos, como hijos de Dios. Dios nos va a respaldar. Daniel decidió no contaminarse. ¿Qué tal si también nosotros tomamos esa decisión? No contaminarnos, no ceder ni 1 milímetro a nuestras convicciones cristianas que están siendo tentadas, ¿no? ¿Qué tal si decidimos serle fiel a Dios y no fallarle? No más para que no me rechacen mis amigos, ¿no? No más para ser un poco más popular, ¿no? A veces, hermano, nos metemos en tantas payasadas, ¿no? Para que la gente nos mire, nos aplauda, y, ¿no? Pero en nada que tenga que ver con las cosas de Dios. Y qué mejor, hermano, que decidir no contaminarnos y ser fiel a nuestras convicciones cristianas. Y ser pues esa sal y esa luz que Dios está esperando que cada uno de nosotros seamos, para darle honra y gloria a su nombre, cumpliendo así el propósito del por qué estamos aquí. Vamos a orar, hermanos, pidiendo que el Señor nos bendiga, ¿ya? Y nos ayude